Antes de pagar tu primer examen de certificación, necesitas ver este video. Porque la mayoría de las personas que estamos en el mundo de las certificaciones, estamos aquí por alguna razón, ¿no? Ya sea que hay que titularse de la universidad, o hay que aplicar un posgrado, o hay que aplicar a una beca, o a un trabajo en el extranjero. Y la pregunta que casi siempre uno se hace es, ¿qué examen es el que tengo que hacer? Y la respuesta que yo siempre digo es el que tú necesites. Porque afuera hay una decena de opciones y elegir mal te puede costar tiempo y te puede costar dinero. Eh, yo mismo pasé por esto. De hecho, cuando yo estaba aplicando a un posgrado por ahí del 2018, tuve que hacer exámenes de certificación justamente para la aplicación. Y el no saber cuál es el que verdaderamente necesitaba me hizo perder tiempo y me hizo perder dinero. Justamente me preparé para un examen que no requería la aplicación. Y lo que pasa es que vas aumentando la inversión, vas aumentando también el tiempo de la aplicación y esas pequeñas cosas son las que pueden a largo plazo afectar esta aplicación y que te desanimes y digas, ¿sabes qué? Esto es muy complicado. Cuando la verdad es que si tenemos un panorama claro de lo que hay allá afuera y lo que hay que hacer, se puede volver menos abrumador. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Porque a lo largo de casi 8 años he preparado a más de 300 estudiantes para que puedan certificar su examen de inglés, ya sea TOEFL, ya sea IELTS. Eh, He asesorado a personas para que puedan aplicar a posgrados y que se vayan y puedan cumplir su sueño académico. Y hoy quiero hablarte justamente de estos exámenes de certificación, cuál es el panorama para que sepas cuál elegir y qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos. Pero no puedo arrancar este video si no defino primero qué es el examen de certificación. Porque seguramente si estás en la universidad o acabas de salir, eh, a lo mejor no tienes una idea tan clara de lo que son los exámenes, ¿no? Escuchas un TOEFL y sabes que es un examen ahí medio complicado, pero bueno, sigues con la vida y como que solamente tienes esa idea, ¿no? De que hay exámenes, pero pues, ¿cuáles son? ¿Quiénes los respaldan? ¿Para qué sirven? Todo eso es importante que lo definamos. Primero que nada, un examen de certificación es una prueba que está estandarizada y que está diseñada por una organización reconocida. Esta, por ejemplo, puede ser el British Council, Cambridge, ETS, hay varias de estas. Y lo que hacen es que van a evaluar una habilidad específica y la van a contrastar contra un estándar que ya está fijo. Eso es básicamente lo que van a hacer. Evaluar una habilidad contra un estándar que ya está fijo. La diferencia de los exámenes tradicionales, los que hacemos en la escuela, donde el profesor es el que va a evaluarte y va a decidir si repruebas o sigues viviendo tu vida normal sin tantos problemas. Aquí no pasa eso. Aquí lo que va a hacer esta organización es que te va a evaluar contra un estándar fijo y que ya está fijo a nivel mundial. Entonces lo que pasa es que el mismo examen que tú haces en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Monterrey, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, es el mismo que va a hacer alguien en Tokio, en Shanghái, en Madrid, en Barcelona, en Londres. Ese es el por qué se piden los exámenes, porque son aceptados a nivel internacional por muchas organizaciones y sobre todo universidades. Entonces, eh, eso es lo más importante, ¿no? Eso es un examen de certificación. Casi todos tienen un periodo en el que son válidos. La mayor parte de estos tienen una validez de 2 años. Hay otros que tienen validez de 5 años y hay otros que son vitalicios. Sin embargo, cada uno tiene un peso distinto en este mundo de las aplicaciones al posgrado y de la migración profesionalizada. Y lo que quiero es que veamos cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver como tal tres grandes familias de exámenes de certificación. Primero, los que son de inglés para fines académicos. Después vamos a ver los que son
de razonamiento para igual fines académicos, como puede ser igual un posgrado. Y quiero después abordar un poco los exámenes de especialización que están más enfocados en el mundo profesional. Al final de este video lo que yo quiero es que puedas saber cuál es el que te corresponde a ti según tu objetivo y qué es lo que tienes que hacer para poder presentarlo. Además de eso te voy a dejar aquí en la descripción un PDF gratuito para que lo descargues con toda la guía de los exámenes que hay para que tengas una idea un poco más clara al acabar este video de cuál es la oferta allá afuera y cuál es el camino que te conviene seguir a ti. Eh, Comenzando entonces con los exámenes de inglés para la academia. Vamos a arrancar con el examen tal vez más popular que existe. Seguramente tú has escuchado de este examen en algún punto de tu carrera académica, sea licenciatura, desde la preparatoria, en Estados Unidos el high school, ¿no? Y universidad y tal vez un poco después, que es el TOEFL IBT. El TOEFL IBT lo hace una organización que se llama ETS. Las siglas corresponden a Educational Testing Service y es de origen estadounidense. Y este examen es el examen más aceptado en las universidades en todo el mundo. Es tal vez el más popular que existe. Y sobre todo en Estados Unidos, ya que pues la organización es justamente de ahí. También es ampliamente aceptado en Canadá, en Europa, en Reino Unido, en Australia, pero en Estados Unidos es, vaya, casi 9 de cada 10 universidades te van a pedir siempre este examen para poder aplicar, ¿no? Este junto con el IELTS, que ya veremos un poco más adelante. Este examen tuvo un ligero cambio en enero de 2026 y sigue evaluando 4 áreas. Bueno, ahora quiero hablar un poco de qué evalúa. Y evalúa 4 áreas. Evalúa reading, listening, speaking y writing. Cambió por completo desde hace unos meses. Ahora tiene 12 nuevos tasks que lo que hacen es que van a intentar evaluar tu inglés en un entorno mucho más práctico. Ahora, aquí un elemento importante de este examen es que tiene ya un sistema adaptativo, que básicamente es que las secciones de reading y de listening van a ir variando la dificultad según vayas tú respondiendo. Si comienzas a responder, digamos, no tan bien, te equivocas al inicio, te van a colocar después preguntas que son más sencillas para evaluarte justo en el rango que te corresponde, ¿no? Lo malo es que si te equivocas mucho al inicio, pues te van a encasillar en un nivel muy bajo y el resto de las preguntas van a ir sobre eso. Si inicias fuerte, inicias bien, te van a mandar preguntas más complicadas y van a ver si te puedes mantener en ese rango. Entonces, básicamente eso significa que sea adaptativo. En cuestión de tiempos, dura 1 hora y media, o sea, 90 minutos. Cosa que igual bajó mucho el tiempo y de hecho a diferencia de otros exámenes de certificación, este ya empieza a ser de los más compactos en cuestión de tiempo. El score se calcula de 1 a 6 con incrementos de medio punto. Entonces puedes sacar 3.5, 4, 4.5, 5, etc. Casi siempre las universidades te van a pedir un 4.5 para arriba, que comparado ya a lo que es el marco común europeo de referencia, eh, es un B2 o mayor, ¿no? Este examen se hace en computadora, o sea, todo es en computadora. Examen que vas a tener que interactuar siempre con grabaciones, vas a tener que hablar en un micrófono contra la máquina. Y eso se puede hacer tanto presencial como también desde casa en el formato Home Edition. Eh, Aquí como tal, el reto más grande es el factor adaptativo, porque si arrancas muy frío el examen, pues lo más seguro es que te encasillen en un nivel muy, muy básico, que es lo que no queremos. Queremos, pues, para que nuestra aplicación al posgrado sea muy fuerte, pues mandar una calificación de TOEFL que igual sea fuerte, ¿no? También hay una presión con el speaking, porque el speaking como tal, te decía, al ser un examen
tan computarizado, no tienes interacción humana como en nuestros exámenes. Entonces el speaking lo haces frente a un micrófono, una pregrabación que tú te va a preguntar algo y de repente escuchas un beep y hay que hablar por 45 segundos. A los 45 segundos se corta el tiempo y hay que seguir con la siguiente pregunta. Este formato es mentalmente demandante y hay personas que lo pueden sufrir bastante si no se preparan con antelación y con estrategia. Este examen tiene una validez de 2 años, cosa que es muy importante que también tengas en mente, porque si vas a empezar un proceso de aplicación, tienes que saber que hacer tu TOEFL tiene que caer en una fecha estratégica para que te dure el tiempo que vas a estar aplicando. Luego hablaré también de esto en otros videos, pero hay aplicaciones que no se hacen en un año, hay algunas que se hacen hasta en 2. Entonces, si tú haces un TOEFL como muy temprano en tu aplicación y para cuando aplicas ya se te venció, ya habremos gastado dinero, perdido tiempo. Lo que tenemos que hacer es buscar la fecha precisa para que tengamos nuestros resultados en tiempo de los deadlines de las aplicaciones, ¿no? ¿Para quién recomiendo que se haga este examen? Para estudiantes que van a hacer un posgrado en Estados Unidos o en algún otro país de habla inglesa. Para personas que ya son profesionales y que tienen que demostrar esta proficiencia en el inglés académico, además de todo, bajo unos estándares que son ya mucho más modernos. Por ejemplo, un profesor de inglés que va a trabajar en una universidad, le van a pedir seguramente un examen de certificación y el TOEFL IBT puede ser incluso la opción más fuerte, ¿no? Para poder conseguir ese trabajo. Igual para becas, por ejemplo, si vas a aplicar una beca Fulbright o a una beca Chevening, tener un TOEFL IBT va a cumplir con el requerimiento que la beca pide. Entonces, para eso yo recomendaría que se hiciera este examen, ya que es el peso pesado de los TOEFLs que existen. De hecho, este examen fue el que yo hice cuando tuve que aplicar a la maestría en NYU. De hecho, es un examen que hice varias veces y bueno, ya después contaré más la historia de por qué repetí tantas veces los exámenes, pero al final fue el que ocupé. Entonces, yo veía también a personas que estaban aplicando conmigo, que yo conocía, que también hacían el mismo examen y créeme que tiene una validez importante, ¿no? Hay otro examen que también es parte de ETS, que igual se llama TOEFL, pero que no tiene el mismo uso. Este se llama TOEFL ITP. Como te decía, igual lo hace ETS, pero este tiene más un fin institucional, no tanto de como proyección al futuro hacia tus siguientes pasos académicos, es más para cumplir un trámite. El ITP imagínate que el ITP es un examen que es mucho más interno, que las universidades, las empresas, las dependencias lo compran y lo administran a sus alumnos. De hecho, en México este examen es súper dominante y si tú estás en la situación de que estás a lo mejor en últimos semestres de la universidad o ya estás en pláticas para certificar el inglés y lo vas a hacer dentro de tu universidad, el que casi siempre te van a empujar a hacer es el TOEFL ITP, porque es justamente eso, es institucional. Este examen como tal lo vas a ocupar más para poder cumplir el requisito de titulación de tu universidad, aunque hay algunas universidades que lo pueden aceptar para aplicaciones, no voy a decir que no lo aceptan, pero casi siempre una aplicación se va a ver mucho más fortalecida con un TOEFL IBT que con un TOEFL ITP. Y también corres el riesgo de que la universidad o el programa no acepte ese examen porque, como te digo, es algo más interno. Tiene 3 secciones. Tiene Listening Comprehension, Structure and Written Expression y Reading Comprehension. Son 50 preguntas en la primera sección de Listening, 40 en la segunda de Written Expression y 50 de Reading. O sea, vas a hacer 140 preguntas en 115 minutos. O sea, un poquito menos de 2 horas. Y el score es el famoso score que luego escuchamos, ¿no? De 310 a 677. Esta, como tal, igual está referenciada al marco común europeo de referencia, ¿no? Del A1 al C1.
Y casi siempre para que lo puedas certificar te van a estar pidiendo entre 450, 550, que es aproximadamente el nivel B2 con el que pues internacionalmente o tradicionalmente se considera como un nivel que es satisfactorio para el requisito del inglés. Importante que te grabes esto, ¿no? Eh, si bien este examen te puede ayudar para el posgrado, no lo veas como una opción tan viable porque es muy seguro que te topes con una pared que te diga no lo aceptamos. La vigencia es igual, de 2 años, aunque hay algunas universidades, instituciones que te pueden decir, bueno, te acepto uno que a lo mejor está un poquito más viejo, pero pues que ya lo hiciste, aunque casi siempre tiene que tener 2 años de vigencia. Así que si por alguna razón estás en universidad, tienes que titularte y están diciendo en la universidad que no, es que hay que hacer un TOEFL y el TOEFL cuesta alrededor de 1,200 pesos y lo vas a hacer en la universidad, ten por seguro que es el TOEFL ITP. Y si es ese, hay que prepararse en específico para ese examen. Porque como te digo, el contenido es distinto. Acá, este examen no es tanto de producir el idioma. De hecho, aquí no vas a hacer ni speaking ni writing. No lo produces, no lo hablas, no lo escribes. Aquí simplemente vas a escuchar, vas a leer y de lo que escuchas y lees vas a responder qué pregunta es correcta. De opción múltiple. Todas son de opción múltiple. Por lo que es un examen igual más mecanizado. Así que la preparación es distinta. Ve viendo cómo desde saber el examen ya va definiendo cómo te vas a preparar. Ya que pasamos de los TOEFLs, hay que hablar también de lo que es el IELTS. El IELTS aquí tenemos dos versiones. Voy a hablar primero del IELTS Academic. ¿Quién lo hace? Este examen lo hacen en conjunto, tanto el British Council como el IDP IELTS Australia y Cambridge University Press and Assessment. Es un esfuerzo compartido que hacen. ¿Y este examen para qué sirve? Imagínate que es igual con el TOEFL IBT, ¿no? Es un examen que igual es dominante, pero en Reino Unido, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Es muy aceptado en Estados Unidos. De hecho, casi siempre junto con el TOEFL IBT te van a pedir que también puedes hacer un IELTS. Es o uno u otro. Y este igual es el examen estándar para aplicar a universidades de la Commonwealth. Este examen como tal tiene 4 secciones. Arrancas primero con un listening, después con un reading, después writing y cierras con un speaking. La duración es de 2 horas con 45 minutos. Ve cómo este examen es bastante más largo, es casi el doble de largo que el TOEFL IBT. Se puede hacer tanto en papel como en computadora. Se puede hacer presencial o en línea. Aunque el IELTS Online solamente puedes hacer la versión academic. Y una cosa muy importante, aquí el speaking es cara a cara con un examinador que igual es humano. Y aquí quiero recalcar esto porque es la principal diferencia que tienes con el TOEFL IBT. Mientras que el TOEFL IBT te va a mandar preguntas y va a hacer una entrevista que ya está pregrabada con gaps muy precisos de 45 segundos para que hables. En el TOEFL, en el IELTS, vas a tener una conversación cara a cara con una persona. Si es presencial, se van a sentar literalmente frente a frente. Si es online, va a ser una videollamada. Y de hecho, esta entrevista no se hace el mismo día o al mismo tiempo que el resto del examen. De hecho, se agenda un espacio específico para que tengas tu entrevista de speaking. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que las personas que son más desenvueltas en una interacción humana, pues se sientan mucho más cómodas. A aquellas que se pueden intimidar, que pueden ser más tímidas y que tener una persona enfrente les puede causar más ruido, ¿no? A hacerlo con una computadora. Vaya, la interacción uno a uno es muy específica y si te sientes muy cómodo haciendo eso, este examen es una muy buena opción para que lo hagas. Hablemos ahora de los puntajes. El IELTS tiene una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 9. Pero casi siempre para un programa de posgrado te van a estar pidiendo
alrededor de 6.5 en adelante. 6.5 para programas que son más accesibles, 7 para aquellos que son más competitivos y 7.5 en adelante para aquellos que son más elite, más top. Así que si tienes más confianza hablando con humanos que con computadoras, créeme que este examen te vas a sentir mucho más cómodo que con el otro, ¿no? Ahora, hay otro IELTS que se llama IELTS General Training. Y aquí también quiero hacer una anotación muy importante porque hay veces que vemos los dos y decimos, bueno, Academic, General Training, pues como que podría ser uno u otro y funciona para lo mismo. Y no, no es el caso. El General Training sirve igual para mismos países, pero tiene un contexto que está mucho más enfocado en aquellos que quieren una visa de trabajo, que van a tener una experiencia laboral en estos países. Por lo que es distinto un poco el contenido del examen. A diferencia del IELTS Academic, el reading no tiene textos académicos, tiene más textos de la vida cotidiana. En writing, el primer task de writing, no vas a tener que analizar un gráfico o una tabla y hacer tu análisis. Aquí vas más a escribir una carta. Como ves, hay algunos tasks de este examen que están más enfocados en el uso diario del inglés, ¿no? Que es básicamente lo que quieren evaluar, si puedes tener un uso cotidiano del idioma. Así que si tu objetivo es el posgrado, no hagas este examen, haz el academic. El General Training es simplemente para una visa de trabajo laboral, para aplicar a un trabajo en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Ese van a pedir para eso. Pero no te apures si vas a hacer un posgrado, solamente aprende muy bien la diferencia, conócela para que no te vayas a equivocar y que mandes uno que no era el caso. Ahora, hablando de otro examen de inglés, que además ha agarrado muchísima fuerza en los últimos años, quiero tocar un poco el tema del Duolingo English Test, porque créeme que este examen ha subido como la espuma en últimos años. Se convirtió ya, de hecho, en una alternativa bastante seria al TOEFL y al IELTS. Y esto fue por la pandemia, porque este examen siempre se ha caracterizado por ser un examen que se puede hacer remoto, que además es un examen que tiene resultados en 48 horas y en la pandemia, antes de que el TOEFL Home Edition se pudiera consolidar al 100%, igual el IELTS Online, el Duolingo English Test fue como de, hey, yo te resuelvo esto rápido y conciso, ¿no? Y al tener tanta demanda, las universidades de hecho empezaron a tomarlo más en serio. De hecho, ya hoy en día hay más de 6.000 instituciones en todo el mundo que aceptan este tipo de certificación del inglés, incluyendo todas las Ivy League. O sea, nada más, chécate ese dato, ¿no? Como te decía, el formato es completamente online, desde tu casa. Dura solamente 60 minutos. De hecho, lo acaban de extender, antes duraba 45. Es, al igual que el TOEFL IBT, un examen que es adaptativo. Es decir, la dificultad va a cambiar según tus respuestas. El score, el mínimo es de 10, el máximo es de 160. El resultado, y de hecho es de lo más atractivo de este examen, es de 48 horas para tener tu score final. Y además ese score lo puedes enviar de manera así ilimitada, sin costo extra, a las universidades o instituciones que tú quieras. Se hace cuando quieras y sin fechas fijas. Pero para que no suene comercial, porque no lo es, también tiene sus desventajas este examen. Y la primera es que, aunque muchas universidades ya lo aceptan, no se considera como un examen que los programas más top o los programas más elite, digamos que digan, está bien que lo hagas, ¿no? No todos los programas de las universidades aceptan este tipo de certificación. Por lo que es muy importante que verifiques si tu programa específicamente lo acepta, en caso de que lo quieras hacer, ¿verdad? Para becas también competitivas, como lo son la Fulbright o la Chevening, este examen no es la mejor opción para que te la puedas ganar. Hacer un IELTS o un TOEFL es mucho más seguro y tendrás un perfil mucho más fuerte que con un
Duolingo English Test. Y al hacer también un formato más corto, tienes menos oportunidad de recuperarte si comienzas mal. Entonces, igual, menos preguntas. Quiere decir que cada pregunta tiene un mayor peso. Si te equivocas, te pueden bajar más puntos. Entonces, vaya, pros y contras. Lo que sí es que es casi 4 veces más barato que el TOEFL IBT. Entonces, antes de que corras a hacerlo y digas yo quiero este examen, solamente verifica bien con tu programa porque no siempre lo aceptan o no siempre es tan bien visto como un TOEFL o un IELTS. Aplicar al posgrado puede ser algo abrumador. Te entiendo porque yo estuve ahí, tuve que hacer 20.000 certificaciones, 20.000 documentaciones y sé lo que se siente sentir ese muro que no puedes escalar. Así que por lo mismo fue que me dediqué a preparar cursos y preparaciones para que puedas certificarte y caminar al posgrado con un paso mucho más seguro. Si estás en ese barco y te interesa, checa el link que está en mi descripción o en mi perfil para que puedas revisar las múltiples formas en las que puedo ayudarte. Te veo allá, volvemos al video. Vamos ahora a hablar de los exámenes de Cambridge, los mundialmente conocidos como exámenes vitalicios. Y esos exámenes tienen algo muy particular, y es que hay exámenes desde el A2 hasta el C2 Proficiency que, digamos, referencian un poco a este marco común europeo de referencia. Y lo que van a hacer es que te van a certificar en ese mismo nivel ya de por vida. A diferencia del TOEFL y el IELTS que te evalúan en un punto específico de tu vida, este no. Este va a decir, esta persona presentó el B2 First, lo pasó y ya es B2 para toda la vida, ¿no? Tiene pros y contras esto. Ahora voy a hablar un poco de eso, pero principalmente así funcionan los exámenes. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa más hablar del B2 First en adelante, porque es donde se empiezan a requerir, digamos, las certificaciones cuando quiere uno ir al extranjero. El B2 First tiene un uso mucho más pensado para universidades con programas de licenciatura. Si estás pensando en irte, estás en preparatoria, tal vez ahorita, y te quieres ir al extranjero, estás en universidades, tienes la posibilidad de hacerlo, casi siempre un B2 First te puede cubrir muy bien. Si estás pensando en Reino Unido, Australia, parte de la Commonwealth, te va a funcionar este examen. Incluso hay programas en Estados Unidos que también te aceptarían esa certificación como tal. ¿Por qué digo preparatoria? Porque casi no se va a ver este examen en los requisitos de programas de maestría o doctorado, porque el B2 en esta esfera, ¿no?, de lo que son las aplicaciones, los posgrados, pues se considera como un mínimo, muy mínimo. Casi siempre los programas más top te van a pedir que seas C1 y vaya, eso, C1. Entonces, ten eso en mente antes de que digas, un B2 y ya voy a hacerte por vida B2. A lo mejor tienes que hacer un C1 y en ese caso sean los exámenes, nada más para que tengas eso en mente. Este B2 First lo que va a hacer es que va a evaluarte en 4 secciones. Primero es Reading and Use of English, después Writing, después Listening y después Speaking. Ahora, tema importante con el speaking. El speaking no lo vas a hacer cara a cara con un examinador. Lo vas a hacer cara a cara con otro postulante, con otra persona que está buscando certificarse. Un elemento importante aquí a considerar, como te decía, es que a veces la persona que tienes enfrente no tiene un nivel como el tuyo. Puede que tenga un nivel más bajo o más alto, quién sabe. Vamos a decir que tiene un nivel más bajo. Y que por eso la interacción no se da tan natural, sientes que no puedes entablar tus ideas correctamente porque pues te está frenando eso. Y eso es un elemento del examen. Tenemos que vivir con ello. Va a haber una persona enfrente que es igual a otra persona que lo quiera certificar y que posiblemente no tengas un hilo como de la conversación tan natural como lo tendrías con un examinador, que es el caso del IELTS. Ahora, dura aproximadamente 3 horas y media, o sea, es un examen pesado, es un examen largo. El score va de 160 a 190 para que tú tengas esa calificación de B2, ¿no?
Y yo lo recomiendo casi siempre para estudiantes que están en preparatoria, no tanto para posgrados. El que sí se recomienda más para posgrados es el C1 Advanced o igual conocido como el CAE. Este CAE va a certificarte en C1, o sea, es un nivel ya avanzado de inglés. Y este sirve principalmente para aplicaciones igual a licenciaturas, algunas maestrías en Reino Unido, en el Commonwealth, en Irlanda, a veces igual en Estados Unidos, y para trabajos profesionales que tienen una carga considerable lingüísticamente. También se ocupa para visas de estudiante de Reino Unido. Y es similar al B2 First, pero digamos que es más complejo en cada sección. Es una alternativa real al IELTS si vas a aplicar a Reino Unido, pero te digo que se puede a veces quedar corto porque no es tan popular en Estados Unidos y puede haber veces que el programa te diga ¿es TOEFL o es IELTS? Y entonces el C1 pues no es tan pues útil en ese caso. Ahora, si tu programa lo pide y tú quieres esta certificación vitalicia, excelente, adelante, hazlo. También ten en mente esto. El que tengas la certificación vitalicia de por vida no significa que toda la vida vas a hacer ese nivel. Hay veces que algunos programas o algunos trabajos van a decir, ok, muy bien, tiene esta certificación de hace 10 años, pero a mí no me consta que siga hablando como hablaba hace 10 años. Entonces yo voy a requerir que mínimo me presente una que tenga como mínimo 2 años, porque así yo me puedo asegurar que esta persona al menos tiene fresco el idioma. Entonces, lo que en un principio fue vitalicio, a veces en la práctica, pues puede que no lo sea porque te pueden pedir algo actualizado. Entonces, ten igual eso en mente cuando hagas tus exámenes y estés eligiendo cuál hacer. Ahora, me preguntan igual muchas veces, C2 es el nivel, digamos, más avanzado de inglés. ¿Hay algún examen que lo certifique? Y yo siempre digo, el TOEFL y el IELTS muy pocas veces te van a decir eres C2, porque como tal no llegan a ese nivel. No está pensado el C2 para alguien que no es nativo. Por eso es que estos exámenes como el IELTS y el TOEFL van a tener como un C1 pues muy avanzado, pero no hay uno que diga te certificas en C2. Solamente existe el C2 Proficiency. Ese es el único examen que certifica un dominio casi nativo del idioma. Es un nivel muy complejo de alcanzar porque, te repito, va a evaluar que tengas un nivel nativo. O sea, es decir, creciste, tienes padres que hablan inglés y tú lo hablas así como tú y yo español que vivimos en Latinoamérica. Así a ese nivel, ¿no? No bilingüe, nativo. Tener este examen y lograr esta certificación realmente es muy overkill. No la necesitas. Si vas a un posgrado normal, créeme que con un C1 Advanced, con un IELTS de 7, con un TOEFL IBT que tenga 5.5, o sea, te va a alcanzar excelente para una universidad, para un programa que es muy top, muy elite. No necesitas ese C2 Proficiency. Realmente se ocupa en casos súper específicos que para nosotros que estamos en este camino del posgrado no es necesario. Después tenemos también los exámenes de inglés, pero que están más enfocados al ámbito profesional, como lo es el TOEIC. El TOEIC también es uno que me preguntan a cada rato, oye, hay una preparación de TOEIC, preparas para TOEIC, y siempre les digo, no tanto porque mi camino fue mucho más académico, no profesional, y el TOEIC es un examen que responde al ámbito profesional. Lo hace igual ETS, los mismos que el TOEFL. De hecho, se parece TOEIC y TOEFL. Tienen como las mismas, bueno, tienen algunas palabras iguales en el nombre. Pero este como tal se usa más para evaluar el inglés en situaciones laborales internacionales. Por ejemplo, en Asia es muy usado, especialmente en Japón, en Corea del Sur, en Francia a veces este es usado como requisito empresarial. En algunas empresas multinacionales en Latinoamérica también te piden este examen como para que ellos puedan contratarte y darte un puesto que tendrá interacción en inglés. Pero otra vez,
es un examen que responde al ámbito profesional. Puede ser que haya alguna universidad, algún posgrado que diga, hey, yo acepto el TOEIC, pero no es siempre el caso, ¿no? Entonces, este examen hay que verlo como lo es. Es un examen que te va a ayudar en un entorno, en una esfera profesional, no tanto académica. Así que si no vas por este camino, no lo consideres. ¿Qué formato tiene? Tiene un formato de listening y de reading, que es bastante clásico, dura 2 horas, con un score de 10 a 990. Y después tienes un speaking y un writing que es opcional. Este es menos común y se evalúa aparte. Y el vocabulario en general del examen está muy enfocado en negocios, en correos, en reuniones, en planes de trabajo, todo lo que corresponde o todo lo que responde más bien a una vida en un trabajo, ¿no? Eh, Ninguna universidad seria acepta el TOEIC como una opción para su admisión. Ten eso muy en mente. Antes de que te quiebres la cabeza en preparaciones del TOEIC, si tu ruta es académica, es de posgrado, ten muchas reservas porque puede que pierdas tiempo preparándote para este examen. Y después tenemos también el PTE Academic. Y este lo hace Pearson. Y Pearson tiene su examen que, digamos, es una alternativa al TOEFL y el IELTS, que es muy aceptada en universidades en Australia. O sea que si tú vas para Australia, el PTE Academic es muy posible que te pidan. Pero también te van a pedir el IELTS. Entonces, te diría yo que entre el PTE y el IELTS tiene mucho más peso. Entonces, vale la pena más el IELTS. Pero bueno, en dado caso que dijeras, vamos a irnos por el PTE de Pearson, excelente, ¿no? Decía Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, es popular sobre todo para visas australianas, porque es 100% computarizado y además el resultado te lo dan muy, muy rápido, ¿no? Igual tiene 4 secciones que integran el examen, que son Speaking y Writing y Reading y Listening. Dura 2 horas y el puntaje aquí es de 10 a 90. La ventaja aquí es que el resultado lo tienes en 48 horas. Es mucho más rápido que el TOEFL, que tarda 5 días, y que el IELTS, que tarda 13 días. Entonces, a veces en estos como escenarios muy específicos donde tu deadline es casi en 3 días y no llegas al TOEFL, no llegas al IELTS, y si la universidad acepta este, pues bueno, es una opción. Al igual que Duolingo, su velocidad de darte de resultados, pues es un factor a considerar. Aunque yo te diría, si te estás aplicando al posgrado y estás haciendo como todo lo posible, lo mejor es siempre planear para que no te pasen estas situaciones en donde tengas que hacer un examen así de último momento para poder aplicar, ¿no? Eh, y después de esto, de los exámenes de inglés que ya abarcamos, vaya, muchos de ellos y la gran mayoría de los que son los más importantes que hay, ¿no? Hay que hablar también de los exámenes de razonamiento. Y estos ocupan para los posgrados, específicamente los posgrados en Estados Unidos. No dudes que hay alguno que otro posgrado, otro programa en Europa que pida estos mismos exámenes, pero casi siempre van a estar más solicitados en Estados Unidos. Ahora, lo más importante de esos exámenes, que son el GRE y el GMAT, seguramente si estás en esta esfera igual los has alguna vez escuchado, y si no, déjame te explico de qué van, porque a mí, en lo personal, me dejaron bastantes traumas, sobre todo el GRE, cuando lo estaba preparando, créeme que fue pesado, fue pesado. Eh, ¿Por qué? Porque esos exámenes no miden solamente el inglés. Sí, el examen en sí está en inglés, pero van a medir más un razonamiento académico. Son exámenes complementarios, no son un sustituto de tu requerimiento de certificar el inglés. Cuando yo empecé este camino del posgrado en 2017-2018, el GRE y el GMAT en muchos programas eran un requisito obligatorio. Obligatorio y no había otra. Querías irte, pues hay que sacar un GRE y un GMAT, que son exámenes muy, muy pesados. Con el tiempo, ese nivel de como obligatoriedad que tenían esos exámenes se fue diluyendo un poco.
ya no son exámenes que sean primordialmente una obligación, un requisito de sí o sí, pero se ocupan más para que tu aplicación tenga más fuerza. Es algo que complementa muy bien tu aplicación. Es como decir, hey, ahí te da la aplicación, ¿no? Ahí va mi TOEFL IBT con un 5.5, aquí van todos mis documentos, mis cartas, mi statement, mi currículum y además te estoy mandando un GRE con esta calificación. Es como ubicas ese meme de la sal y el chef así que está como, haz de cuenta que es algo así, ¿no? Jerry, ahí te va, aparte. Ahora, ¿hace la diferencia? A veces sí porque hay programas como muy top, muy elite, que tienen perfiles así, el examinador está como con dos perfiles muy buenos, muy parecidos, que dice, ok, están casi iguales en todo, los dos son muy interesantes, pero resulta que este mandó un GRE con una muy buena calificación y este no lo mandó. Me voy a ir por este. En esos casos es donde puede ser la diferencia, ¿no? No lo veas como una obligación, si no lo quieres hacer, no te quieres meter al trip de prepararte para este examen porque te da pesadillas y vaya, entendería por qué. Está bien, no lo hagas, pero si estás considerando una aplicación a un programa muy elite, muy top, entonces sí es importante que lo consideres. Y mucho ojo, este examen como el GRE y el GMAT también son requisitos para algunas becas, principalmente la beca Fulbright, que en otro video hablaré mucho más a detalle de qué es esta beca, pero es una beca que es muy peleada, es muy top, pero que también te va a requerir un esfuerzo grande y entre ese esfuerzo incluye hacer un GRE con un cierto puntaje. Ahora, ya te doy un poco el GRE, pero ¿qué es este GRE y cómo es que se califica? ¿Qué es lo que evalúa? ¿De qué va? El formato actual tiene tres secciones. Tiene el Quantitative Reasoning, que son básicamente matemáticas, Verbal Reasoning y Analytical Writing. Dura aproximadamente 1 hora con 58 minutos, es decir, 2 horas. Y el score es verbal entre un promedio percentil de 130 a 170. Y en quantitative es igual, de 130 a 170. Y analytical writing de 0 a 6. ¿Qué es lo que tú quieres? Que es estar en el percentil que más se pega al 170. Ahí donde quieres estar. No quieres estar por debajo del 140. No, hay algunos programas que te piden mínimo 152, 160 en verbal y 156 en quantitative. Hay otros programas que son más cargados a matemáticas que te pueden decir, hey, pues consideramos un GRE con quantitative de 160 y un verbal reasoning de 155, 150, vaya. Las fórmulas existen y las puedes consultar en caso de que tu programa te pida eso. Pero es importante que tengas esto en mente, porque eh, este examen es pesado, ¿no? Es pesado, es un vocabulario muy avanzado en la parte verbal, es una comprensión de texto bastante complejo, es un razonamiento lógico verbal igual complejo, y para quien es un no nativo, puede ser un dolor de cabeza. Yo lo hice cerca de 5 veces. Las 5 veces mi cerebro se llevó al máximo y créeme que me preparé por años, ¿no? Ahora, tampoco te quiero meter un miedo irracional a este examen, porque como todo examen se puede decodificar, se puede atacar con estrategia. Eventualmente logré una calificación que me permitió aplicar a un programa, pero sí es importante que tengas en mente esto, que es un examen complejo. En Quantitative vas a ver más que nada matemáticas que viste en preparatoria, que son aritmética, álgebra, geometría, análisis de datos, pero con trampas diseñadas con mucha inteligencia para que te equivoques, ¿no? Entonces, es el examen, cierras después con un ensayo analítico de unos 30 minutos y terminas con eso, ¿no? La vigencia aquí es de 5 años. Entonces, si vas a hacer esta aplicación, estás ahí como yendo, tienes el objetivo, una aplicación como a un programa muy top, muy elite, y dices, ¿sabes qué? El GRE, pues vamos a hacerlo, dura 5 años y a lo mejor me llevo 3 aplicando o 4 aplicando,
o el mismo programa Fulbright que tarda casi 2 años y medio en que puedas tú empezar a estudiar, dices, bueno, me va a durar el tiempo, ¿no? Son 5 años de vigencia. ¿Para quién es este examen? Como te decía, si estás aplicando a un posgrado muy, muy, muy top, van a pedirlo. Un doctorado en Estados Unidos, en casi cualquier campo, te va a pedir un GRE. Maestrías académicas de STEM, también te van a pedir un GRE. Humanidades y ciencias sociales en universidades de investigación, también te van a pedir un GRE. Y MBAs que aceptan GRE o que aceptan GMAT, que hablaré un poco después de este, también puede que te lo pidan. El score competitivo que necesitas, como te decía, es arriba de 152, 155, es decir, un total de 310 entre los dos para acceder a un programa bastante top. Como te decía, para mí es un examen muy pesado. El vocabulario, créeme que te puede humillar cuando te sientas a hacerlo y dices que estoy leyendo, pero siempre hay formas, hay estrategias y créeme que sabiendo el examen, sabiendo qué es lo que vas a ver, es más fácil de enfrentar. Ahora, hay otro examen que igual es muy parecido al GRE, que también se ocupa para, digamos, unos usos similares al GRE, que es el GMAT, ¿no? El GMAT sirve más para programas que llamamos MBAs, es decir, específicos de escuelas de negocios. Igual tiene aquí 3 secciones. Tiene el Quantitative Reasoning, igual que el GRE, tiene el Verbal Reasoning, igual que el GRE, y tiene el Data Insights, ¿no? Que está más enfocado a la parte numérica, a la parte cuantitativa de nuestra vida. La duración es de 2 horas con 15 minutos. El score va de 205 a 805 y aquí ya no haces el famoso Analytical Writing que sí haces en el GRE, ¿no? ¿Qué es nuevo de este examen? El Data Insights es una sección que no existía antes, que te va a pedir interpretación de gráficos, de tablas, de análisis de datos, un poco parecido a lo que hace el IELTS con su primer task de writing. Pero lo que quiere ver aquí es que puedas trabajar en un entorno que tenga números, que tenga toda esta nomenclatura y que puedas tú poder pues, desenvolverte bien ahí, ¿no? Igual, vigencia de 5 años y este es más recomendado para todo aquel que quiera hacer un MBA. ¿Qué es un MBA? Un Masters in Business Administration. Eso es. Y son muy, muy populares hoy en día. Son programas bastante accesibles, programas de 1 año, año y medio, que tú vas, bueno, hasta 2 años incluso, que tú vas, lo haces y regresas con un buen de conocimientos de negocios y los aplicas. Básicamente es eso, ¿no? La mayoría de las escuelas van a aceptar ambos, pero si vas a aplicar un programa que está más enfocado en negocios, definitivamente es GMAT. Si vas a aplicar un programa que es mucho más académico, yo diría vete por un GRE. Ahora, si no te lo piden y si no ni siquiera te dicen aquí no aceptamos GMAT y GRE, pues ni te preocupes. Pero si dicen que es opcional y que es recomendado para que tu aplicación sea considerada, entonces yo me pondré a estudiar bastante para poder presentarlos. Por último, solo quiero mencionar estos dos muy muy brevemente, que son el LSAT y el MCAT. El LSAT es básicamente para cuando uno quiere aplicar un programa de derecho en Estados Unidos y es un examen de conocimientos justamente enfocado en personas que tienen derecho. Entonces, si tu camino es ese, busca muy bien en LSAT porque seguramente tendrás que hacerlo. ¿Y qué pasa con la parte del MCAT? Es para aplicar a medicina en Estados Unidos y en Canadá. Aquí igual es un examen bastante largo, de hecho es el más largo de todos, dura 7.5 horas. Y vaya, este solamente vas a hacerlo si estás en la industria médica, si vas a hacer un programa de especialización o algún tipo de programa de posgrado de medicina en Estados Unidos, te van a pedir el MCAT, pero es solamente para ese caso. De ahí en fuera, no te preocupes por algún otro, ¿no? Ahora bien, con todo esto que ya dije, con todo esto que ya te comenté,
Lo que te quiero decir es que el panorama de exámenes que hay allá afuera es bastante amplio. Ya te expliqué cuáles son los más importantes, los más recomendados, los nuevos exámenes que están teniendo mucha fuerza, aquellos que a lo mejor suenan muy bien, pero que su aplicación puede ser no tan práctica, y aquellos que son pues opcionales en algunos casos, en algunos otros ayudan mucho a la aplicación, en otros casos no los piden. Lo importante es que tú tengas un panorama general, porque cuando nos sentamos y vemos las aplicaciones y empezamos a ver los requisitos y se ven 1000 exámenes, decimos, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál va según mi perfil? Y a veces ese mismo momento en el que tenemos tanta información, lo que pasa es que nos abrumamos y no hacemos nada. Y el camino del posgrado es ir avanzando, aunque sea pasos pequeños, pero ir avanzando. Porque si puedes en una semana adelantar estudio de inglés, si puedes adelantar una carta de recomendación, si puedes buscar el programa que de verdad quieres estudiar, la universidad que de verdad quieres estar ahí, el país correcto, ¿no? Todas esas cositas que a lo mejor decimos, bueno, lo checo mañana, lo checo la siguiente semana, y no avanzas, créeme que el tiempo pasa tan rápido que cuando te das cuenta, pasó un año, 2 años, y esa aplicación, ese proyecto, ese sueño de irte, se sigue quedando ahí. Entonces te diría, lo primero es, ve el panorama de exámenes, ve en cuál te sientes tú cómodo haciendo, que te puedas sentar y decir, ok, yo creo que puedo hacer este examen, me voy a preparar en este examen, ya vi cómo es la estructura, ya vi que es el tipo de ejercicio que a lo mejor a mí me ayuda, me voy a preparar a fondo para responder con estrategia y es el primer punto para poder empezar a hacer el posgrado, ¿no? A hacer esta aplicación, perdón, el posgrado. Haz eso. Yo nada más te quiero dejar aquí 3 reglas de oro antes de pagar cualquier examen. Primero, por favor verifica específicamente si el programa al que vas a aplicar te lo está pidiendo. Si no te lo está pidiendo, no lo hagas. No pierdas tiempo, no pierdas dinero. Verifica también la vigencia requerida. Me ha pasado que he visto a personas que hacen lo primero que hacen es su TOEFL y pasan 2 años exactos de que lo hicieron. Y cuando mandan la aplicación, el TOEFL lleva una semana, un mes vencidos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con las fechas. Planifica muy bien cómo va a ser todo tu accionar en este tiempo, en este proceso de la aplicación al posgrado, porque te va a ahorrar después muchos dolores de cabeza. Y también recuerda algo, no pagues hasta saber el score mínimo que necesitas. Muchos de estos programas, muchos de estos exámenes de certificación tienen exámenes de diagnóstico, tienen pruebas gratuitas que tú puedes hacer. Hazlas, verifica en qué nivel estás, verifica cuánto te falta para llegar a tu score inicial. Cuando yo inicié este camino de aplicar a NYU en 2018, yo juraba que tenía un nivel de inglés muy bueno. Y he contado esta historia en otros videos. Yo tenía una educación bilingüe desde que tengo memoria. Yo según hablaba un inglés excelente, ¿no? Para mis estándares excelente. Y me presento a hacer mi primer TOEFL IBT. Y resulta que estoy cerca de 12 puntos debajo de lo que yo necesitaba. Saqué 88 cuando requería 100. Y para mí, o sea, yo cuando me senté a hacer el examen decía, voy a sacar 110, fácil, porque tengo un gran nivel de inglés. Mi confianza estaba hasta acá. Y resulta que el examen me dijo, no, estás acá. Eso a mí me pasó por no hacer ningún diagnóstico, ninguna prueba antes, ningún examen gratuito. Y créeme, hay recursos. Puedes ir a las páginas de cada uno y buscar examen prueba, examen muestra y ve haciéndolos para que te veas familiarizando, para que veas en dónde estás. Y una vez que sabes en dónde estás, no hagas tu examen hasta que estés seguro de que puedes conseguir esa calificación. Está bien intentarlo, no llegar por alguna razón y decir, bueno, estoy a 3 puntos, estoy a 5 puntos, puedo hacer un intento más, puedo hacer 2 intentos más, pero aventarte a ciegas y hacer un examen y quedar a 20 puntos y decir, me falta todo esto, puede ser desalentador. Entonces, ten eso en mente, porque no me gustaría que pasaras por mucho tiempo de frustración. Ya es un camino complejo, ya es un camino de mucho compromiso
y sé que al menos tener en control la parte de la certificación puede ayudarte mucho a continuar con todo esto. Pero bueno, te quería dar esta información para que puedas empezar a pues checar exámenes, para que puedas comenzar con esta preparación y que sigas tu camino al posgrado. Eh, si me quieres apoyar en este canal, en este contenido que estoy haciendo, te agradeceré muchísimo que te puedas suscribir, que me puedas dejar ahí un comentario, un like, que puedas interactuar de la manera que puedas con este video para que le llegue a la gente correcta, para que le llegue a la gente que le puede ayudar en este proceso de posgrado y que pueda decir, bueno, al menos me pude ahorrar un examen, me puedo ahorrar unos 6 meses de preparación, vaya, de la manera que sea, pero que pueda apoyar. Entonces te agradeceré muchísimo que me puedas apoyar con eso. Y también, si hay algún tema en específico que te gustaría que desarrollemos aquí juntos, que te gustaría que te explique, déjame en los comentarios. Me encantará saber tu historia, me encantará saber en dónde estás, a dónde quieres aplicar, qué es lo que quieres hacer, qué quieres estudiar y cuál es tu duda para que yo pueda ayudarte de alguna manera. Sin más por añadir, recuerda que para poder aplicar a tu posgrado, para llegar a ese camino, me puedes seguir. Yo soy Ray y esto es The Exam.